Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días o muy buenos a la hora que estés escuchando este programa o viendo este programa. Le damos la bienvenida una vez más al programa El Poder de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús resucitado. Hermanos de mi corazón, le damos gracias a Dios que estamos un día más en el aire, alabando, ensalzando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Así que este es el momento que tenemos para comenzar a compartir. ¿Tienes alguna necesidad de oración? Puedes escribirnos en este momento y con mucho gusto vamos a estar orando por ti. Recuerda que estamos aquí para compartir la palabra, pero también estamos aquí para estar orando unos por otros, dice la palabra de Dios. Así que con mucho gusto vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Esta semana ha sido una semana muy tremenda en la que hemos escuchado diferentes noticias, diferentes situaciones que están sucediendo a nivel mundial. Y hablando un poquito de deportes, se escuchó para aquellos que son fanáticos del fútbol, escuchamos que uno de los jugadores más famosos se enfermó con el coronavirus y ahora los que jugaron con él están en cuarentena, así es de que en todos lados nos está afectando esta situación. Pero bueno, también escuchamos que una jovencita de 14 años ha hecho un estudio sobre una posible cura para el coronavirus, y eso es excelente, eso es una buena noticia de escuchar. Y creo que ahí mismo, sobre ese punto, sobre la juventud, está el progreso de la humanidad. Y en vez de estar perdiendo tiempo en videogames o videojuegos, o estar perdiendo el tiempo en el celular, esta jovencita está trabajando para mejorar, lógicamente, valga la redundancia, para mejorar la humanidad. Así es de que felicidades y ojalá pues que esto sea para algo, un comienzo para algo, un futuro muy cercano podamos tener la cura para esta terrible enfermedad. Así que es una buena noticia entre todas las noticias negativas. Sabemos que ahorita en Estados Unidos estamos en proceso de elecciones, de los dos lados se andan tirando. Unos apoyan a los derechistas porque su candidato dice que está en contra del aborto, y otros apoyan al candidato izquierdista porque creen que él va a hacer un mejor trabajo que lo que está haciendo el corriente. Es una situación muy difícil porque esperamos que no se suceda así, pero la situación a la que nos va a llevar es que si no queda una vez más se elige al que está en el corriente, ya ha amenazado con sus simpatizantes a armar una revolución. Así que eso es algo terrible que esté sucediendo, ¿no? Y lo mismo sucedería con las partes de los izquierdistas que tampoco aceptarían una nueva derrota o sea que estamos en una situación bien tremenda, bien incómoda. Así que hay que orar mucho por esta situación aquí en este país. Y claro, en Latinoamérica pues sabemos, ¿no? Actos de corrupción, la política, ladrones, etcétera, etcétera. Estamos viviendo una época terrible, exageradamente terrible. Así que pues hay que animarnos en medio de todo esto, hay que animarnos y estar pacientes y pedirle a Dios de que todo cambie, porque en Cristo todo lo podemos y solamente a través de Él podemos alcanzar la victoria. Así que una vez más, si tienes necesidad de oración, puedes hacerlo en este momento, que estamos aquí para orar por ti. Hoy quiero cantarle a Jesús mi Salvador.
Así es, hermanos de mi corazón. Jesucristo dio su vida por nosotros. Jesucristo dio todo su ser por nosotros. Vino aquí con un propósito para que tú y yo seamos salvos. Y yo creo que es el momento que tenemos para adorarle y glorificarle y ensalzarle. Y hoy que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, continuamos con el Evangelio de San Mateo. Este próximo domingo nos habla sobre el tributo al César. Y una vez más, capítulo 22 de San Mateo y verso 15 en adelante. Y mientras estaba preparando esta predicación, estaba leyendo una homilía de un sacerdote italiano que enfoca esta lectura en algo que me pareció muy hermoso, ¿no? Que lo enfoca mucho en justicia social, y eso me ha inspirado para que podamos compartir esta lectura hablando de ese punto de vista, ¿no? De la injusticia social en la que estamos atravesando hoy día, y no solamente por decirlo así, en Estados Unidos, sino a nivel mundial. La injusticia social no solamente es luchar por el bienestar de los que no se pueden proteger, buscar por el bienestar de los que están en la pobreza extrema. También envuelve discriminaciones, ya sea por sexo, por raza, por color de piel, o por el hecho de tu elección sexual, no sexual, de tu elección de sexo, más bien dicho. Y yo creo que todo eso envuelve, ¿no? Lo que es la injusticia social y mucho más. Algo que me pareció bien interesante también es que últimamente se habla mucho de los abortos, y claro, y lógicamente nosotros como cristianos, como católicos, pienso que cualquier denominación o doctrina fuera de lo que es nuestra bendita Iglesia Católica se opone al sexo, a los abortos, pero yo creo que nos estamos centralizando solamente en esa parte de los abortos. No tomamos en cuenta otras cosas que suceden, porque el primer principio de la justicia social de nuestra bendita Iglesia Católica nos enseña, la primera enseñanza es la dignidad humana, y como tal nos dice la enseñanza de que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, desde el momento que es engendrado en el vientre de la madre hasta su muerte natural. Y en medio de eso hay todo un proceso, ¿no? de poder discernir qué es lo que causa tal situación. Pero me pongo a pensar también, y todo esto estamos enfrascándonos en lo que es la lectura del día de hoy, ¿no? Que vamos a estar compartiendo, que vamos a estar escuchando el próximo domingo. Pero nos habla algo que es bien interesante sobre lo que es la muerte en sí. Y lo interesante de todo es que nos enfocamos tanto en el aborto, que es bueno, está bien que luchemos y aboguemos en contra del aborto, pero también tenemos conocimiento de personas que por alguna circunstancia cometieron algún delito, quizás asesinaron a alguien, qué sé yo, y ahora están en proceso de pena capital. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no, dentro de la justicia social, dentro de la enseñanza del primer principio de la dignidad humana, que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie desde que es engendrado hasta la muerte natural, ¿por qué no hay mucha bulla con respecto a los presos en pena capital? Si los llevamos a pena capital porque cometieron un delito grave, también nosotros somos parte de ese asesinato, de
de esa persona que es convicta de ese crimen. Entonces estamos cayendo también en lo mismo. Y yo sé que muchos me van a decir, no, hermano René, lo que pasa es de que los bebés, abogamos más por los bebés porque son inocentes, no saben lo que está pasando. En cambio, esta persona adulta sí supo qué es lo que estaba haciendo. Está bien, correcto. Y estoy de acuerdo contigo. Pero al final de cuentas es un asesinato también. Ya sea por gas, o ya sea por una inyección, o ya sea por una silla eléctrica. Estamos cometiendo el mismo abuso, el mismo asesinato. Entonces yo creo que debe de haber una ecuanimidad en ese aspecto, ¿no? Del respetar el derecho a la vida, ya sea del bebé no nacido como de esta persona. Porque recuerda, es Dios quien da la vida y Dios es el que la quita. Y para estos casos de estos presos, creo que tienen que pagar su error, su crimen, y lo pueden hacer como una cadena perpetua. Pero eso es parte también de injusticia social. Y otra cuestión que envuelve a esta injusticia social con respecto a los abortos y a la pena capital, es de que nos enfocamos solamente en la persona que cometió el crimen, en la forma de negativa. Pero ¿cuántos de nosotros no nos ponemos a pensar que esa mujer que abortó, qué fue lo que lo llevó a ese aborto? Somos bien atentos a criticar y a señalar con el dedo y a ponerle el adjetivo de asesina, sin antes haber tenido un diálogo con esa persona y descubrir de las razones, los motivos que la llevaron a cometer este asesinato. Y eso también es cruel, porque Jesucristo vino a enseñarnos de que nosotros tenemos que tener compasión con todos y no señalar como fariseos, ¿no? Este se va al cielo y este no se va al cielo, porque al final de cuentas el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Tanto tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, como yo, somos pecadores, y a todos se nos puede señalar nuestro pecado. Por muy oscuro que sean nuestros pecados, por muy encerrados que los querramos tener bien guardados, de todas maneras sabemos que dentro de nosotros somos pecadores. Entonces, ¿por qué señalamos los errores de los demás y no nos fijamos primero en el de nosotros? Y eso envuelve la injusticia social. Entonces, por eso quiero compartir esta lectura, y el sacerdote que escribió esta homilía me impactó en esta reflexión que él escribió, y me parece bien interesante, porque muchas veces enfocamos esta lectura que la escuchamos constantemente, ¿no? Es una tras otra. Por lo menos mínimo cada 3 años la escuchamos en la misa, o la hemos escuchado especialmente cuando queremos que la gente haga una ofrenda. Ponemos esta lectura y darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y nos enfocamos en el diezmo o en la ofrenda, pero enfocarlo desde el punto de vista de justicia social es bien interesante. Así es de que, si tú que me estás viendo en este momento o escuchando, comparte este video, porque yo creo que va a ser de mucho impacto para cada uno de los que estamos escuchando. A mí me impactó esta reflexión, y claro, literalmente yo no voy a tomar la reflexión del Padre, ¿no? y hacerla mía, sino que vamos a estar reflexionando sobre esto, y me cae como anillo al dedo, porque a mí me gusta mucho hablar de injusticia social. Y me gusta mostrar pues a lo que vino realmente Jesucristo. Jesucristo, cuando vino a este mundo, cuando se despojó de
de su divinidad, de su igualdad con Dios, hizo como nosotros de una manera tan tremenda que entregó su vida en una muerte de cruz, que era lo más horrible de morir en ese momento. Así que yo creo que ese acto de Jesucristo nos viene a dar a entender de que Él vino y dio su vida por nosotros los pecadores y nos perdonó en la cruz del Calvario. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que eso es la misión de nosotros, ¿no? Entonces vamos a ponernos en la presencia del Señor. Si tienes necesidad de oración, puedes escribirnos. Si quieres un saludo en este momento, puedes hacerlo también. Quiero compartir contigo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, háblanos, que con mucho gusto vamos a estar compartiendo este proceso con cada uno de ustedes. Así que vamos a ponernos en la presencia del Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este momento que nos estás permitiendo, que nos estás regalando, Padre celestial. Sabemos que tú eres Dios de dioses, Señor de señores. Eres luz de luz, eres todopoderoso. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, una vez más ante tu presencia para alabarte, glorificarte, honrarte y ensalzarte. Que esta noche, Señor, tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de los que estamos escuchando esta programación, y que podamos, Señor, recibir la gracia tuya con el don de inteligencia, con el don de sabiduría, para poder discernir lo que tú quieres que escuchemos en esta noche. Todo esto, Padre, porque lo creemos en el corazón y lo pedimos en el nombre de Jesús. Declaramos victoria a ti, Padre, todo el poder y la gloria por siempre, Jesús. Amén. Entonces nos vamos a poner en la presencia del Señor en la lectura una vez más, el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, 15 en adelante, que es el Evangelio que continuamos leyendo en estas últimas semanas y que nos va a ir preparando para la gran fiesta de Cristo Rey, ya para el próximo mes de noviembre. Así es de que nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos se retiraron y se pusieron de acuerdo para ver cómo podían casarle en alguna palabra. Y le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a que le preguntaran: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas de verdad el camino de Dios, y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas. Dinos, por tanto, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Conociendo Jesús su malicia, respondió: ¿Por qué me tientan, hipócritas? Enséñenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Él les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces les dijo: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo se quedaron admirados y lo dejaron y se fueron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no es así? Ya en los capítulos anteriores el evangelista nos viene mostrando, ¿no?, la comparación con el reino de los cielos. El hijo que dijo sí no fue, y el otro que dijo que no y que al fin sí fue. Los malos viñadores, y todas estas comparaciones nos llevan a este punto, ¿no?, en el que ya los fariseos ya no sabían qué hacer. Entonces lo quisieron poner a prueba, dice el Evangelio. Y no solamente ellos, sino que llevan a unos herodianos. Los herodianos eran los seguidores de Herodes, una secta que estaba muy férrea al dominio del emperador romano. Entonces el sentido era de que si Jesucristo decía al César, entonces los fariseos tenían una excusa para poder atraparlo y decirle: miren, habla tanto que Dios es supremo, y en los mandamientos está que no tendrás otros dioses, y ahora está diciendo que el César es más que Dios. Y del otro lado, los herodianos, si decía que Dios, entonces tenían cómo acusarlo y llevarlo ante Pilato, para decirle: mira, está
queriendo quitar el mandato del emperador. Entonces estaba en una encrucijada, pero como Jesucristo es sabio, inteligente, les dice: hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Muéstrenme una moneda. ¿Y de quién es esta imagen? Y eso es lo que quiero que nos concentremos en este momento. ¿De quién es esta imagen? Y ellos le respondieron: pues esta imagen es del César. Pues entonces, si es del César esta imagen de esta moneda, entonces denle al César lo que es del César, es decir, los impuestos, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, tenemos que detenernos un instante en este proceso, porque la moneda tenía una imagen, ¿correcto? Y si la imagen de esa moneda era el César y la inscripción era del Imperio Romano, entonces tenían como esa moneda estaba representando lo que le pertenecía a ese personaje. Pero cuando Jesús les dice y a Dios lo que es de Dios, Jesucristo no presenta una imagen de lo que le corresponde a Dios. Y me parece bien interesante aquí San Hilario dice algo bien importante que me impacta. Dice San Hilario: conviene por lo tanto que nosotros paguemos a Dios lo que le debemos, esto es, el cuerpo, el alma y la voluntad. La moneda del César está hecha en el oro en donde se encuentra grabada su imagen. La moneda de Dios, dice aquí San Hilario, es el hombre. La moneda de Dios es el hombre, en quien se encuentra figurada la imagen de Dios. Por lo tanto, dar vuestras riquezas al César y guardar la conciencia de vuestra inocencia para Dios. Oye, qué tremendo. Entonces, nos estamos dando cuenta aquí en este momento de que la imagen de Dios está de cierta manera impregnada en nosotros. Recuerda que cuando leemos el Génesis, en el principio, Dios crea y le da orden al universo entero, y llega el momento en que crea al hombre y crea al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nosotros somos esa imagen de Dios, la cual se le debe dar ¿a quién? A Dios, porque nosotros le pertenecemos a Dios. La moneda representa lo humano, lo terrenal, lo carnal, mientras que nuestra imagen representa la esencia de Dios en nuestras propias vidas. Pero ¿cómo vamos a nosotros a demostrar que, como dice San Hilario aquí, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Dice: la moneda del César está hecha por oro donde se encuentra grabada la imagen, en quien se encuentra figurada la imagen de Dios. Por lo tanto, dad nuestras riquezas al César y guardar la conciencia de vuestra inocencia para Dios. Guardar la conciencia de nuestra inocencia a Dios. Pero ¿cómo podemos poner eso en perspectiva? ¿Cómo podemos poner esto en una situación que sea tangible para que podamos entender todo este proceso? Nosotros estamos llamados por naturaleza, estamos llamados a amar, porque Dios nos creó por amor. La palabra nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Primero de Juan 4, 7, 8 nos dice: ¿no saben ustedes que Dios es amor? Dios es amor. Y si nosotros somos imagen de Dios por naturaleza, llevamos dentro de nosotros ese espíritu de Dios, y por lo tanto deberíamos por naturaleza reflejar ese amor de Dios hacia los demás, vivir en la gracia de Dios,
Vivir en el amor de Dios, vivir en la esencia de Dios, significa darle a Dios lo que le corresponde a Dios. El problema, hermanitos de mi corazón, es que hemos perdido ese sentido de gracia de Dios en nuestras vidas. Hemos perdido por algún lugar oscuro de nuestra humanidad, hemos perdido la naturaleza del amor de Dios en nuestras vidas. Y como consecuencia hemos caído en las redes del mundo con sus riquezas. Mira, por ejemplo, quiero ser bien claro en este punto también. Yo sé que tal vez algunas cosas que diga va a caer muy chocante para algunos hermanos, pero está bien, porque de eso se trata, ¿no? No somos monedita de oro para todos. Pero voy a poner el ejemplo para los que vivimos aquí en Estados Unidos y que escuchen los que viven en el exterior. Pero es triste que cuando nosotros venimos aquí de indocumentados, no ilegales, porque ningún ser humano es ilegal en este planeta. Estamos aquí por gracia de Dios, con dignidad de Dios, por lo tanto ninguno somos ilegales. Pero sí somos indocumentados cuando nos atravesamos la línea y estamos aquí. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando muchos de nosotros venimos a este país, venimos por necesidad. Porque salimos de nuestros ranchos, de nuestros pueblos, de nuestras colonias, de nuestras ciudades, donde no hay trabajo, donde la economía está por los suelos, donde no le puedo dar de comer a mis hijos. Entonces tengo que salir para buscar algo. Entonces tomamos la decisión de venirnos para el norte, atravesamos fronteras, llegamos a los Estados Unidos y por gracia de Dios pasamos la línea. Quizás la primera, la segunda, tercera, cuarta vez, pero la pasamos. Y veníamos con la ilusión, o hemos venido con la ilusión de prosperar para sacar adelante a nuestras familias. Pero algo que se está dando y que es algo bien curioso y bien tremendo al mismo tiempo es que un gran porcentaje de estas personas que venían en la pobreza extrema y que porque lucharon fuerte, trabajaron duro trabajaban 2-3 turnos, casi 24 horas al día trabajaban, han logrado hacer algo en la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Primero, que se han olvidado de la familia que dejaron allá en sus países. No todos, estoy diciendo, claro, pero la gran mayoría. Y encima de eso, ahora que ya tienen buena posición, ahora que ya son documentados, ahora que ya son residentes, ahora que ya son ciudadanos estadounidenses, ahora son los que persiguen a aquellos que acaban de llegar. ¿Qué pasó? ¿Qué es el proceso que los apartó de la esencia divina de la imagen de Dios, que es el amor en nuestras vidas? ¿Por qué ahora nos hemos centrado más en adorar al César, es decir, a la economía? Ahora tengo 2 carros, ahora tengo 3 casas, ahora tengo 2 mujeres, ahora tengo 3 hombres. Ahora puedo hacer lo que se me pegue la gana. Por eso es que yo ahora soy derechista, porque los derechistas velan por la economía y por lo tanto yo tengo lo que tengo porque trabajé duro. Ese no tiene porque no trabaja duro, etcétera, etcétera. Y nos volvemos de ser perseguidos cuando éramos indocumentados a ser perseguidores a los que son indocumentados hoy día. Y qué triste. Hemos perdido el sentido real y de una manera contundente de lo que es ser la imagen de Dios. Debería de ser al contrario. Hoy que soy próspero en este país,
Hoy que tengo casas y carros y ahora tengo tanto, ahora voy a darle a Dios lo que le pertenece a Dios. E ir en búsqueda de los pobres, los que no tienen recursos de ningún tipo. Y ciertamente, y es de una cuestión de ser buen analizador de la situación, ¿no? Y darse cuenta de que uno viene a este país a trabajar duro y a tener lo que uno nunca ha tenido en su país. Pero ese deseo de tener lo que nunca tuvimos, de que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve, nos ha llevado a endurecer el corazón. Hoy criticamos a aquellos que no tienen. Hoy criticamos a aquellos que andan pidiendo dinero en la calle porque son borrachos, porque son drogadictos, decimos, porque son unos flojos, o como decimos en Guatemala, son unos haraganes. Y eso nos va apartando de la imagen de Dios que somos. Y ciertamente los que están prósperos tuvieron su oportunidad y la supieron llevar a progreso. Y qué bueno, estuviste en el lugar correcto a la hora correcta, perfecto. Pero a veces criticamos a la gente que vive en pobreza extrema porque no se superan como nosotros. Pero ¿cuáles han sido las situaciones de esas personas que viven en pobreza extrema que no les permite tener las oportunidades que muchos de los que ahora son ricos o por lo menos son solventes tuvieron? ¿Cuánta familia, por ejemplo, ahorita estaba escuchando un reportaje en las noticias sobre Honduras, que están viniendo en masa nuevamente, donde ahorita los niños no están en las escuelas y necesitan una computadora o un celular o lo que sea para poder ir a clase? Pero la pobreza es tan extrema que estos niños tienen que salir a ayudar a sus papás a trabajar para poder tener algo de comer en esa noche. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tienen estos niños de salir adelante? No lo existe, no hay. Pero sí somos buenos para apelar y criticar, para decir, para señalar. Y en eso nos convertimos en esos herodianos y en esos fariseos que quieren poner a prueba a Jesús. Somos parte del problema y no parte de la solución para el problema. Le damos más énfasis en adorar a la imagen del César que en darle respeto a la imagen de Dios. Nos olvidamos del amor. Nos hemos olvidado del amor. Nos hemos olvidado de la misericordia. Hoy en día nos dice este padre, tocando un poquito de su reflexión, que hoy en día, porque adoramos a la imagen del César, tenemos solvencia y podemos ir de compras no por necesidad, sino porque a ver qué es lo que encuentro. Y gastamos en cosas que nunca usamos y que tenemos abandonado en un rincón haciendo polvo, cuando ese dinero que gastamos ahí bien lo hubiéramos podido utilizar para darle de comer al hambriento
o vestir al desnudo. Las obras de misericordia. Entonces nos hemos perdido completamente, nos hemos retraído de la imagen de Dios. Adoramos más lo material, adoramos más el dinero, adoramos más el egoísmo, la vanagloria, la prosperidad económica, y nos olvidamos de la parte que es bien importante, la que se le debe dar a Dios, que es la compasión, la misericordia, las obras de caridad, luchar en contra de la injusticia social. Así como luchamos en contra de lo que es el aborto, así debemos de luchar en contra de los que persiguen a los pobres, de los que persiguen a los débiles. Mira, cuando se hacen las grandes juntas de países en todo el mundo, se habla de la economía, pero es una economía que estrictamente tiene que favorecer a los países ricos. ¿Y qué pasa con los países pobres? Mira lo que está sucediendo en Latinoamérica, mira lo que pasa en Haití, en los países más pobres del mundo. Mira lo que está pasando en Centroamérica. Mira lo que está pasando en países en Sudamérica, por ejemplo Venezuela, que es un país que supuestamente tendría que estar en abundancia de riqueza, y más sin embargo su población está mendigando pan. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo eso? Porque una vez más hemos perdido el sentido del ser imagen de Dios. Hemos perdido el sentido central del por cual Dios nos ha creado. Nos hemos olvidado del amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro interior. Se nos ha olvidado que tenemos el soplo de Dios, ese ruá, ese viento de Dios. Se nos ha olvidado que Él entregó su vida para que tú y yo fuéramos salvos, que tú y yo pudiéramos reconciliados con el Padre, entrar un día al cielo. Se nos ha olvidado eso, porque nos hemos centrado en la moneda y no en la imagen de Dios, que eres tú y que soy yo. Hoy día, hablando de la pandemia, se está tratando de buscar una cura, una vacuna para pues comenzar ya el proceso de quitar esta pandemia. Y cuando se habla sobre esto, ya se tienen prioridades. Y dentro de esas prioridades no están los pobres. Los ancianos en muchos países, en Europa y en Latinoamérica, los ancianos que están enfermos con el COVID no los aceptan en los hospitales por el simple hecho de que ya son viejos. Preferimos salvar a los jóvenes porque son el futuro de nuestro país. Entonces hacemos de los viejos unos desechos, algo que ya nos sirve, algo que podemos deshacernos de ellos. Y a los pobres no les podemos dar esta medicina porque es muy cara y no tienen aseguranza para pagarla. Entonces, como son pobres, que deshagámonos de los pobres. Y solamente las élites somos los que vamos a tener este nuevo orden mundial. En el año pasado hay una encuesta. En el 2018, 10 millones de personas tuvieron tuberculosis, de las cuales, dice el reporte,
1.5 millón personas fallecieron a causa de la enfermedad. Que el número de personas que sufren hambre en el mundo entero para el 2019 llegó a 690 millones de personas hambrientas. Y esto, dice el reporte, son unos 10 millones más que en el 2018. En América Latina está aún peor la situación. América Latina y el Caribe. Esa cifra alcanzó 47.7 millones. Hilvanando, dice aquí el reporte, es decir, incrementándose así 5 años consecutivos. Qué triste. Cuando aquí en este país y en los países ricos se tira la comida. Aquí en Estados Unidos los restaurantes, antes del COVID, los restaurantes hacían tanta comida que no alcanzaban a venderla, y lo que hacían era lo agarraban y lo iban a tirar a la basura, porque decían, si se lo damos a los pobres, alguien se puede enfermar y nos puede demandar. Y toneladas de comida a la basura, mientras que en el mundo entero 690 millones de personas el año pasado sufrieron de hambre. ¿Dónde está la imagen de Dios ahí? ¿Dónde se encuentra la imagen de Dios? ¿Dónde se encuentra el proceso de Dios en nuestras vidas? ¿En dónde hemos perdido? ¿En qué oscuridad hemos perdido el ser la imagen de Dios? Miremos más cerca cómo tratamos a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestros ancianos. Recuerdo un día un hermano de una comunidad nos compartía que él trabajaba, cuando acababa de venir a este país, comenzó a trabajar como repartidor de arreglos florales. Y un día, dice, me tocó ir a un lugar de cuidado de ancianos. Dice él que iba con un tremendo arreglo floral. Y que llegó a donde se encontraba el viejito en su cama porque estaba enfermo. Tocó, lo dejaron abrir el cuarto, y cuando entró le dijo: feliz cumpleaños, tus hijos te mandan este ramo, este arreglo floral. Y que el viejito, cuando recibió el floral, dice que lo aventó para la pared y le dijo: yo no quiero flores, yo lo que quiero es que vengan mis hijos a verme. Qué triste, ¿no? Vemos en Latinoamérica niños 5, 6 años, 4 años, vistiéndose de payasos, haciendo maromas, vendiendo chicles, metiéndose entre las calles repletas de carros. 5, 4, 6 años, exponiéndose a ser abusados sexualmente, físicamente. Ya de por sí los padres, muchos padres alcohólicos, drogadictos, etc. ¿Dónde está la imagen de Dios? ¿En dónde está la imagen de Dios? Hoy esto es una buena pregunta para nosotros. ¿Dónde está la imagen de Dios que yo debo de representar al mundo entero? ¿Dónde la he perdido? ¿A qué le doy prioridad en esta vida? ¿Le doy prioridad a mi bienestar económico? ¿O le doy prioridad a hacer el bienestar para los demás? Háblanos. Quiero escuchar tus comentarios.
Si te está cayendo bien o te está cayendo mal esta reflexión, háblanos en este momento. Aquí estamos para escuchar. Los peligros que me apartaban de tus caminos, y aunque en la batalla todavía estoy, te quiero alabar con mi canción. Tú eres Jesús, el pan de vida, el único que salva y santifica. Ayúdame a cumplir tu voluntad y con mis actos tu nombre proclamar. Pues eres tú, mi Salvador, el que sanó mi corazón. Confío en ti, mi gran Señor. ¿Qué más decir si tú eres Dios? Estás aquí. Qué bendición por ti morir. Es mi ilusión, puedo sentir tu gran amor. Me rindo a ti, pues tuyo soy, Señor, mi Dios. Así es, Señor, tú eres el pan de vida, tú eres mi Dios y mi Señor, tú eres el que me da todo, tú eres el que dio su vida por mí para que yo fuera salvo. Que este momento es bien tremendo, hermanos de mi corazón. Este momento es increíblemente poderoso para nuestras vidas. Hoy necesitamos darnos cuenta del momento que estamos viviendo. Mira, este año 2020 es un año tremendo que ha afectado a todos los rincones del mundo. Ha afectado de una manera sorprendente. Y yo creo que aún en medio de lo que estamos viviendo, hay más división que unidad. Unos pelean porque hay que usar mascarilla, y otros dicen que para qué. Entonces hay pleito. No nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué no nos damos cuenta que esta pandemia me tiene que llevar a mí a darme cuenta, valga la redundancia, de que existe la imagen de Dios en mí, impregnada en mí, para tender la mano al hermano? Y sin embargo, hay división, hay divisiones. Hay pleitos, hay peleas, ideologías cochambrosas, ideologías políticas cochambrosas. Por eso es que Jesucristo dice, ¿de quién es esta imagen? Pues si es del César, al César lo que es del César. Pero a Dios se le debe dar nuestra vida, porque somos la imagen de Dios. Estamos llamados, hermanos de mi corazón, a dar la vida por los demás. Así es de que hoy, bienvenidos al grupo Shalom. Hoy quiero orar por ti. Quiero que nos pongamos en la presencia del Señor y pidamos y clamemos, ¿no? En este momento para que Dios nos ayude a poder descubrir una vez más el ser imagen de Dios. Que nos demos cuenta de que Jesucristo nos dice que nosotros debemos de amar como Él nos ama. ¿Y cómo nos ama Jesús? Dando su vida para que tú y yo fuéramos salvos.
A eso estamos llamados. Hoy es el instante, es el momento que tenemos para reencontrarnos con esa imagen de Dios. Yo sé que posiblemente a muchos no les haya parecido esta reflexión, pero se tiene que hablar de ello. Se tiene que hablar a gritos de la presencia de Dios en este momento particular, en este tiempo especialmente, que nos demos cuenta que le hemos dado prioridad a la imagen del César, olvidándonos que estamos llamados a amar como ama Jesucristo. Y una vez más, no. ¿De qué sirve tanta tanto intelecto, conocimiento? ¿De qué sirve tanto cerebro si nuestro corazón está podrido? Si dentro de nuestro propio corazón, dentro de nuestra propia oscuridad del corazón, hemos perdido la imagen de Dios en nuestras propias vidas. Mírate alrededor de tu casa o donde vivas, en el apartamento, donde sea que estés viviendo. Mira cuánto bien material tienes. ¿Le has dado gracias a Dios porque eres próspero? Y alguien va a decir, sí, hermano, yo siempre le doy gracias a Dios porque tengo lo que tengo. Perfecto. Pero la siguiente pregunta entonces vendría a ser, ¿cómo le das gracias a Dios? ¿Solamente de la boca para afuera? ¿O le das gracias a Dios en la acción? Llevándole comida al vecino que perdió su trabajo. Medicina al anciano que no puede pagar su medicina. Vestido al desnudo. Le das gracias a Dios creando grupos de apoyo para estos niños que andan en las calles vendiendo de 4, 5, 6 años, 7 años. Le das gracias a Dios en la acción y relación que tienes con los demás, o solamente de la boca para afuera. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta noche tan hermosa, tan especial que nos estás regalando. Te damos gracias por tu gran misericordia, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Y al mismo tiempo te pedimos perdón por habernos olvidado que somos imagen de Dios, que hemos adorado tanto a la imagen de aquella moneda y nos hemos olvidado de tu propia imagen, que somos nosotros mismos, Señor. Ayúdame, Señor, en este proceso para que pueda, Señor, en tu amor, llegar a reconocer la injusticia social en la que me he envuelto yo mismo, Señor, criticando y pelando a aquellos que no tienen lo que yo tengo.
Toca mi vida, toca mi corazón y que tu presencia, Señor, me llene como manantial de agua viva para que toda esa mugre que hay en mi corazón sea lavado y renovado en la presencia de tu amor. Gracias, amado Dios, por tu gran misericordia, por tu amor, por tu ternura, por lo que has hecho en mi vida, por la oportunidad que me has dado para prosperar. Gracias, Señor. Y todo esto, Padre, porque lo creo en el corazón y porque lo pido en el nombre de Jesús, declaro victoria. A ti, Padre, todo el poder y la gloria por siempre, Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos de mi corazón. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube. Si quieres escuchar nuevamente este programa a través de YouTube, a través de Revolución Shalom o a través de mi página en YouTube, hermano René Alvarado. Si tienes alguna necesidad de oración, también puedes consultarme, hermano René Alvarado, o René Alvarado @elpoderdeDios.org, y con mucho gusto voy a estar respondiendo a tus peticiones. Y recuerda que este programa se va a repetir nuevamente el próximo martes a las 9 de la noche. Que el Señor te bendiga abundantemente. Sintonízanos en www.revolucionshalom.com. Tocamos música que trae gozo y paz a tu corazón.